Bienvenidos a este streaming que vamos a llevar adelante hoy. Mi nombre es Martín Wittler, soy el director de la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría aquí en UCA. Me acompaña el licenciado Alexis Joch, Buenos días, licenciado en Kinesiología y Fisiatría. un placer compartir este streaming con usted, Muchas licenciado. gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad la temática de hoy, postura, tiene que ver un poco con algo que no es tan conocido de la kinesiología. La kinesiología siempre se asocia a tratamiento, a lesiones, a pacientes en recuperación. Durante años hemos definido al kinesiólogo, la persona que rehabilita, pero hay un aspecto quizás menos desarrollado, no por eso menos importante, que es el aspecto de la prevención, sobre todo la prevención Postural. postural. Así es, nosotros pasamos en posturas diferentes durante todo el día, inclusive durmiendo, y todas esas posturas son pasibles de análisis. Particularmente hoy vamos a charlar un poquito de la postura sentada, la postura sedente, que le decimos nosotros, porque, bueno, muchos trabajadores pasan todo el día sentados, y bueno, ahí vemos alguna imagen de cómo uno debería estar sentado, que por Per- cierto, estas sillas que estamos son bastante interesantes para... eh, Perdón, Martín, Sí. vale hacer hincapié en esto de la postura en sentado, considerando que desde hace ya un tiempo, ¿sí? Se acentuó lo que es el trabajo principalmente en home office, ¿sí? Son ya muchos los que están llevando adelante prácticamente medio día o todo el día, hablando de 6, 7 u 8 horas en sus casas, y a lo mejor no tienen por ahí las herramientas necesarias para prever, ¿sí? Y realizar un preventivo de lo que pueden llegar a ser molestias, dolores, ¿sí? Principalmente lumbares o cervicales. Exactamente. Tiene que ver un poco con el home office y tiene que ver con esta necesidad de actualización, porque antes uno se sentaba en una silla y bueno, en la misma silla para todos, incluso en la época de estudiante, ¿no? Son las mismas sillas, nos sentamos acá y estamos hablando de gente que está 4 o 6 horas sentado en la misma posición o postura. Bueno, vamos a charlar un poco. Lo cierto es que si uno quisiera arrancar y tuviera todas las herramientas, lo vamos a retomar, ¿no? Pero para estar así como muestra la imagen, seguramente al final del día termina como hemos terminado todos, completamente torcido, como si Complicado. tuviéramos para una foto y probablemente con todos los sistemas del organismo funcionando a media máquina. Y Quizás sea llegando a las importante, consultas, sí, por supuesto. ¿sí? Nosotros lo agradecemos como kinesiólogos porque nosotros vivimos de esto, pero bueno, lo importante sería que la gente no llegue tan mal a la consulta, sino que pudiera tener algunos consejitos para, si va a ir al kine, por lo menos que no esté tan complicada la situación. La postura, para definirlo, es la posición o la forma en la que uno mantiene o sostiene el cuerpo, ¿no? Podemos hablar de la postura estática o de la postura dinámica. La postura estática, cuando uno no está en movimiento, por ejemplo, sentado, o puede ser de pie, ¿sí? Esto lo hemos visto mucho en las colas de los bancos, en los lugares donde uno tiene que hacer cola, que la gente empieza a moverse para un lado, a moverse para el otro, porque justamente mantener una postura durante mucho tiempo es realmente difícil. De ahí viene esta cuestión de la postura dinámica, ¿no? Cómo uno mantiene una posición cuando va caminando, cuando va, digamos, desarrollando el movimiento. Entonces la posición es una postura en un momento determinado. Podríamos decir que la postura dinámica es un acúmulo de distintas posiciones. La mayoría de la gente plantea, ¿sí?, que quiere una silla cómoda. Lo que pasa es que la percepción de comodidad depende mucho de cada persona en sí. Lo que para mí puede llegar a ser cómodo con un tamaño y un peso determinado, con una longitud de vértebras más que a lo mejor el resto de otras personas, puede llegar a ser algo cómodo, pero tiene que ver mucho con la percepción personal. Estos son estudios que se vienen haciendo. La mayoría de los estudios, no casualmente, aparecen después de la pandemia y plantean situaciones en las cuales la persona no es que pueda tener un lugar, sino que es la interacción con ese lugar donde está sentado. Sí, tal cual. A ver, hay una diferencia entre buscar una silla cómoda y una silla acorde o adecuada para la función que se va a realizar en el momento. A ver, una silla cómoda o un sillón, tal vez, no sé, para ver televisión un rato, pero distinto es para realizar una labor, ¿sí? Como es con una notebook, una computadora, un teclado en una mesa,
que más que silla cómoda es silla acorde a el tiempo que vamos a pasar, ¿sí? Dedicándole a esa función, a ese trabajo. Entonces, Exactamente. Al tener una postura durante mucho tiempo, lo que empieza a ocurrir, y la gente lo plantea como que se me duerme la pierna, se me duerme la cola. El dormirse justamente es una reducción de la circulación sanguínea en la parte, digamos, de inervación de esa zona. Entonces lo que se siente es ese hormigueo porque se empieza a recuperar. De modo tal que no es que tenemos una postura cómoda, sino lo que se conoce como posturas satisfactorias. El hecho de tener posturas satisfactorias implica sí o sí la necesidad de moverse permanentemente. Moverse permanentemente no necesariamente sería levantarse todo el tiempo, aunque lo vamos a charlar también, es parte de lo que uno debería hacer. perdón Martín, te Sí. interrumpo. Que esto que vos estás comentando de esa sensación de hormigueo, adormecimiento, por ejemplo, de la cara posterior del muslo, de la pierna, uno ahí toma conciencia de que se tiene que levantar o se tiene que mover, pero ya cuando el síntoma está instaurado, que seguramente lo recupere con un corto movimiento, el hecho de levantarse de la silla, caminar 5 metros o realizar una caminata de 1 minuto, ¿sí? Hace sacar, ¿sí? Al cuerpo de esa postura sostenida y mantenida para resetear de alguna manera, ¿sí? Esas partes blandas o esa irrigación. Y tal vez es conveniente no llegar a ese adormecimiento, sino instaurarlo, ¿sí? Como herramientas que uno tiene para tomar conciencia de que no necesita llegar a un signo, a un dolor, ¿sí? Y tal vez esa conciencia de adaptación o de educación ergonómica, de decir, bueno, pasé un rato, ¿sí? Sentado en una postura, me levanto, doy una vuelta, me vuelvo a sentar y continúo. Tal vez. Justamente, los últimos estudios casualmente marcan, Alexis, eso, ¿sí? Estudios de 2022, 2023 están marcando la necesidad de evitar que llegue el síntoma de lo que se conoce como trastorno musculoesquelético, que puede ser, como planteamos antes, dolor a nivel lumbar, dolor a nivel cervical, que son los más comunes, pero después empiezan las patologías en el hombro, en el codo, en la mano, en la muñeca, por el hecho de tener que mover la mano arriba de un escritorio que no está a la altura que debería estar, o bien que la persona está demasiado tiempo con el cuerpo en una postura fija. Bueno, pero eso es porque la mayoría trata de adecuar su postura al equipamiento que tiene enfrente, bajando la cabeza, bajando la mirada, levantando los hombros, encogiendo los hombros. Son maneras que uno tiene de acomodarse o adaptarse al equipamiento y no el equipamiento a la postura de uno, que es como. Exactamente, como debería ser. Ahí donde aparecen las intervenciones. La mayoría de las guías posturales y ergonómicas en la actualidad están planteando estos consejos que nosotros estamos planteando, pero a su vez, aparte de la configuración del mobiliario, el uso de dispositivos que pueden ayudar, ¿sí? Como lugares para poder apoyar la mano y que no quede la mano en extensión, sino que lleve en flexión. Pero lo más importante, sobre todo para nosotros, es la inclusión de un programa de ejercicios físicos con la instrucción de profesionales. Es decir, si bien está bueno poder levantarse, hacer un ejercicio, que esa instrucción la lleve adelante un profesional de la kinesiología le da el plus que nos convoca en este momento, sin entrar en detalles, porque eso también va a tener que adaptarse a cada persona, y esto va al margen de lo que significa el cuidado postural general, el cuidado de una alimentación correcta, el cuidado de la voz de la persona, porque hay gente que trabaja todo el día hablando también y haciendo videollamadas, y si uno empieza la videollamada, una buena postura es una cosa, cuando se empieza a deformar la postura, la voz sale realmente mal y lo que termina es un daño en las cuerdas vocales. Eso es lo que todo el equipo de salud nuestro de la universidad está bregando. Entonces, planteamos cierta cantidad de ejercicios y que fíjate que plantean los últimos estudios que no más de 45 minutos estar en una posición y tomarse entre 5 y 10 minutos para retomar. Está bien, quizás habría que replantear las jornadas laborales. Es algo que por ahí nos excede. Bueno, y fíjate qué interesante lo que vos planteás, que es la llegada de todos estos tips o este programa, esta guía, ¿sí? Postural, que es a las personas y no a los pacientes. ¿Qué quiero decir? No necesariamente las personas tienen que llegar a ser pacientes con la sintomatología, sino que la idea es abordarlos desde la prevención, ¿sí? No Así es. desde la lesión o el dolor instaurado o la Así es. molestia. Así es. Nosotros hemos publicado y lo van a poder ver también
en el video cuál sería la altura de la mesa, cuál sería el respaldo de la silla, la forma del asiento, el ángulo entre la cadera. Esto está publicado, esto está en todos lados, es algo de lo que pocas veces uno se equivoca, porque son directamente publicaciones, ahí tenemos algunas que hemos visto, está en todos lados, uno tiene que poder googlearlo y aparecen todas las posturas correctas en todos lados. El tema es poder después llevarlo adelante, ¿no? Quizás una de las cosas más interesantes que a mí me gusta charlar sobre esto tiene que ver con esto de la silla, cuando uno dice, bueno, ¿esta silla es buena o es mala? A ver, depende de dónde uno vaya a comprar la silla. En general, si uno compra la silla en un supermercado, probablemente con lo que se encuentre sea una silla regular, ¿sí? Por más que te diga, no, mirá, la altura es ergonómica. No hay una silla, pero un estudio interesante de 2021 marcaba, un estudio hecho en Colombia, en sillas de estudiantes de escuela, y marcaba la necesidad de que la silla tenga una pequeña hondonada, una pequeña marca cóncava en la zona glútea. Eso planteaba en el estudio que no es lo habitual en las sillas de estudiantes, permite la posibilidad de reacomodar, ¿sí?, columna lumbar para que no haya tanto aumento de presión en la zona glútea y no tanta cifosis a nivel dorsal. Pero bueno, son consejos básicos que uno puede tener. Lo ideal en este caso sería poder acudir al profesional de confianza para que diera una serie de ejercicios y una evaluación del lugar para poder adaptar el mobiliario a la persona en sí y no a la inversa. Tal cual. Bueno, me parece que esto es más que suficiente sobre esta temática. Agradecemos mucho la posibilidad de haber charlado. Agradezco mucho a Alexis Muchas la gracias. presencia aquí. Nos veremos en el próximo streaming. Saludos.